Has oído hablar de un hombre que crucificado fue por ti, fue de espinas coronado, su costado traspasado, y todo lo hizo por amor. Ni la cruz pudo con él, ni la muerte le pudo vencer. Vive, Cristo vive, vive, Cristo vive. Y hoy con nosotros está. ¿Cuánto lo creen esta tarde? Y la historia no terminó allí, hoy sigue avanzando hasta el final, y el nombre de aquel que murió en la cruz ha salvado a muchos hombres, pues vivo está. Ni la cruz pudo con él, ni la muerte le pudo vencer. Vive, Cristo vive, vive, Cristo vive. Y hoy con ustedes está. Y la historia no terminó allí, hoy sigue avanzando hasta el final, y el nombre de aquel que murió en la cruz ha cambiado a muchos hombres, pues vivo está. Ni la cruz pudo con él, sí Señor, ni la muerte le pudo vencer. Él vive, Cristo vive, Él vive, Cristo vive. Y hoy con nosotros está. ¿Cuánto creen que está aquí? Amén. ¿A cuánto nos amó este Señor Jesucristo? Le damos la gloria al Señor en esta tarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios porque Él vive! Amén. Gracias, Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde. Y si alguien ha venido sin esperanza a este lugar, crea que Él vive. Amén. Cuando nosotros predicamos que Él vive, creemos también que Él sana, que Él salva, que Él liberta, que Él bautiza y que Él viene muy pronto. Dios nos bendiga. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, por favor vaya a su Biblia. Capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el versículo 15. Vamos allí a la lectura de la palabra de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Primera a Timoteo, capítulo 1 y versículo 15. Allí tendremos la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos creen que es bendita la palabra del Señor? Amén. Bendito es el Señor. Él es el que llena todo en este lugar. Él es la persona importante en este lugar. Amén. Toda ausencia la llena la presencia de Dios. Amén. Bendito es el Señor. Damos lectura a la palabra entonces en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él
Amén. Señor Dios Todopoderoso, qué lindo es estar en tu presencia en esta noche. Señor, redimiendo el tiempo, Dios amado, administrando bien nuestro tiempo, Señor, estando en tus negocios. Gracias, mi Señor, porque no hay una vida más preciosa que poder servirte, Señor. No hay otra ocupación, no hay otro lugar, no hay otro momento más maravilloso que poder servirte, que poder honrarte, que poder expresar gratitud por lo que un día hiciste por nosotros en el Calvario. Mi Señor, en esta tarde yo creo que estás aquí. Tengo convicción de que estás en este lugar y tú eres el que hace la diferencia en nuestro medio. Oh Dios, recibe gloria de muchos, de pocos, recibe gloria en esta tarde. Recibe la alabanza, solo tú la mereces. Supla usted, mi Dios, cada necesidad. Fluya su gracia y su presencia en medio nuestro. Su palabra corra y sea glorificada en cada corazón. Mi Dios, supla toda necesidad de la vida. Use este vaso de barro para honra y gloria de su solo nombre, Señor. Y permita usted que esta palabra trascienda aún más allá de este lugar, aún más allá de este espacio físico, y que bendiga las vidas, bendiga los corazones, salve a los perdidos, levanta a los caídos, restaura a los que están sin fuerza, por amor de su nombre y por amor de aquel que fue a la cruz para salvar a los pecadores. Lo rogamos, Padre, y atamos toda fuerza contraria, reprendemos toda obra de las tinieblas, declaramos inoperante el plan del enemigo, por lo que tú estás en este lugar para libertar y para deshacer las obras del diablo. Lo creemos, lo confesamos creyendo en el dulce y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le damos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a titular este mensaje, mis amados del Señor: su gracia fue mayor. Bendito es el Señor. Día atrás lloraba y sentía la presencia de Dios como no siempre sucede. Leía este pasaje de la palabra y me parecía, hermano, estar en el lugar del apóstol Pablo mientras escribía estas palabras. A veces, cierto, hacemos una lectura casual de la Biblia, de algunos versículos, y somos bendecidos, edificados por ella. Pero pocas veces tenemos la oportunidad de inmiscuirnos, de entrar en el espíritu del autor que está escribiendo estas palabras. El apóstol Pablo, ya un hombre con un ministerio consolidado, un tremendo hermano, hombre de Dios, que tenía varias complicaciones por allí. Dios le dijo: bástate mi gracia. Él recibió una revelación tan grande de Dios. Toda la estructura doctrinal que nos fue legada a nosotros tiene que ver con la autoría del apóstol Pablo. Él se llamó a sí mismo el apóstol a los gentiles, pero fue Dios quien lo llamó a predicarle a aquellos despreciados del mundo entero, entre ellos nosotros. Y sus cartas, hermanos, tienen ese bendito poder de transformar nuestra vida, de instruir a la iglesia en donde quiera que el nombre de Jesús es predicado y exaltado. Pero, hermano, la vida del apóstol Pablo ha bendecido grandemente a la iglesia. Como he dicho, las doctrinas fundamentales que la iglesia debe conocer y en las que debe perseverar, la debemos en gran medida a este gran apóstol del Señor, quien dijo: y a mí me llamó al último, como un abortivo, como uno nacido de tiempo, como uno indigno, me llamó el Señor para revelarme todas estas cosas. Y decía, y doy gracias a Dios que he trabajado más que todos vosotros. Pero luego aclara y dice: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Amén. Qué precioso es comprender que todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Amén. El hermano ya maduro, un hombre, me imagino, ya que peinaba canas, era un adulto cuando conoció al Señor, tuvo ese glorioso encuentro donde ese resplandor
recuerdo. ¿Cuántos recuerdan esa experiencia? Saulo de Tarso recibe esa revelación de Jesucristo a su vida y él perseguía a cristianos. Vamos a ir a ese detalle. Él perseguía a los creyentes que iban por todas partes trastornando el mundo con un mensaje: que Jesús, el Hijo de Dios, había resucitado y que él salvaba a los pecadores. Pablo los perseguía, Saulo en aquel entonces, y de pronto ese resplandor de luz lo dejó ciego y él inmediatamente reconoció la autoridad de Jesús. Y dijo algo que muchos cristianos con muchos años en el Evangelio aún no pueden decir ni vivir. Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Dios nos bendiga. La idea de Jesús como Salvador a todos nos acomoda. Aún mucha gente en el mundo dice: yo creo que Jesús es mi Salvador. Aún muchos creyentes tibios dicen: Jesús es mi Salvador. Aún para muchos simpatizantes la idea de Jesús como Salvador les es cómoda decir: Jesús, yo creo que Jesús es mi Salvador y efectivamente murió por mis pecados. Pero muchos aún no han entronado a ese Jesús como el Señor de su vida, de sus decisiones, de su futuro. No le han entregado al Señor el señorío de su vida. Todavía se mandan solos, todavía hacen lo que quieren. Alabado sea Dios. Pero los que somos discípulos, los que hemos recibido a Jesús no solo como Salvador, sino como Señor, también preguntamos como Saulo y decimos: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Lo hace usted? Es necesario aceptar el señorío de Dios sobre nuestra vida. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Imagina usted cómo funcionaría la iglesia, el cuerpo de Cristo, si todos nosotros aceptáramos y nos sometiéramos verdaderamente al señorío de Cristo. Solo bastó un encuentro y Saulo se declaró un esclavo del Señor Jesús. Señor, ¿qué quieres que haga? Desde ahí su vida cambió por completo y él comenzó a predicar a diestra y a siniestra a ese mismo varón que un día persiguió. Porque Jesús le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Otra cosa importante: cuando usted y a mí nos persiguen y nos desprecian por Cristo, por predicar el mensaje, a quien persiguen directamente es al Señor Jesús. Dice un corito por allí: no es contra ti que el enemigo está peleando. No es contra ti que Satanás está atacando. Es contra el Rey. Es contra el Dios Todopoderoso. Nosotros no estamos solos. cuando lo creen. Nosotros tenemos quien nos defiende y pelea nuestras batallas. Nosotros tenemos uno que va delante de nosotros, no atrás, delante como poderoso gigante. Qué confianza, hermano, saber que tenemos un Dios tan grande. Y miren, hermanos, yo pienso que cuando escribe esta palabra está lleno de gratitud. Y eso fue, hermano, lo que precisamente me ocurrió cuando leía estos versículos días atrás. Estaba allí en el comedor, estudiando esta palabra, y comencé a sentir, hermanos, las palabras de un hombre que estaba enamorado y agradecido de Dios. Él comienza diciendo esta palabra a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Mire cómo se refería él a su amado Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Que Dios nos bendiga. El que pone a los hombres en el ministerio es el Señor Jesús. ¿Cuántos lo saben? Y él dice: me tuvo por fiel. Gracias a él que me tuvo por fiel. Gracias a él que me aprobó. Gracias que me fortaleció. Gracias que me ayudó. Porque esto, hermano, no es con fuerza ni sabiduría humana. Alabamos a Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha declarado el Señor. Él dice: él me fortaleció y me tuvo por fiel. Él me aprobó para ponerme en el ministerio. Pero ¿por qué le agradecía tanto? Porque dice: antes de ser constituido un cristiano, un creyente y aún más un apóstol del Señor, yo fui antes, ¿qué cosa dice? Perseguidor, injuriador, un blasfemo, alguien que se burlaba de los creyentes, fariseo de fariseos, dice Pablo, era yo.
de poder para encarcelar a los cristianos, para castigarlos y para matarlos si era posible, hasta que tuvo ese bendito encuentro con el Maestro. Que Dios los bendiga. Él dice: ¿cómo puede ser que Dios llame y tenga tanta misericordia de un hombre que hizo tanto daño y tanto mal al propio cuerpo de Cristo? ¿Cómo puede ser que siendo tan grande mis pecados, mi falta y mi ignorancia, alabado sea el Señor, Él haya tenido misericordia de mí? Él me fortaleció, Él me tuvo por fiel, Él me puso en el ministerio. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Por eso dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Porque a Él le debía gratitud. No fue un hombre que lo fortaleció, no fue un hombre que lo llamó al ministerio, no fue un hombre que lo aprobó, porque hoy en día eso también ha cambiado en alguna medida. Los hombres aprueban, los hombres, aleluya, nombran, los hombres ungen, pero qué lindo, aleluya, es cuando Dios te llama, es cuando Dios te unge, es cuando Dios te respalda. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando vengan las pruebas, las debilidades, Él va a ser tu fortaleza. Oiga, qué confianza saber que caminas tomado de la mano de Dios. Que cuando te falten fuerza y todos te dejen, ahí va a estar el que tú necesitas que esté a tu lado. Yo siento la gloria de Dios en este lugar. Santo es Jesús para siempre. Mi alma alaba al que me fortaleció a mí también. Su alma alaba al que le ha fortalecido a usted también. ¿A cuánto lo ha fortalecido Dios? No hay que perder la gratitud. Pero hermano, una honra tan grande es el Hijo de Dios. Que su nombre esté en los registros celestiales. Usted, a ver, ¿alguien cree que es una honra grande? Tal vez nuestros nombres nunca estuvieron en un cuadro de honor del colegio, del liceo. Si destacábamos en algo era por el desorden, por las malas calificaciones, no por buenos deportistas. Si hay alguien, gloria a Dios, bendito el Señor. Pero a veces en el mundo nadie nos conoce. Sin embargo, qué honra más grande es que su nombre, usted, esté en el registro del cielo. Que Dios le conozca a usted y que Él se haya tomado el tiempo y la dedicación de registrar allí su nombre. Será grande eso. Yo no conozco al rey de España ni quiero conocerlo, ni a la fallecida reina Isabel, que tanto, ¿cierto?, fue bullada su noticia de su muerte. Jamás la conocí. La gente la veneró por día, la pasearon por todos lados en donde estaba, siempre se reconocía el reinado de Inglaterra. Pero ¿qué sucedió con ella? Ella se fue, partió de este mundo. Pero a usted y a mí nos conoce y tiene memoria de nuestro nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios nos bendiga. Tal vez el mundo le destacó por otras cosas no muy buenas, pero Dios dice: este es mi hijo, yo lo conozco y tengo registro de él. Dios nos bendiga en esta tarde. Alabado el Señor. Él dice: estoy agradecido porque Dios fue el que me puso en el ministerio. Y luego dice algo grande: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuándo le dan gracias a Dios? Que la gracia de Dios en su vida, el favor inmerecido de Dios, fue más grande sobre usted que su pecado, que su maldad, que todo lo malo que hicimos delante de Dios. Quiero recalcar esto y hacer énfasis. A veces nos olvidamos quiénes éramos y qué cosas hicimos. Hay cosas de nuestro pasado que nos avergüenzan. Y aunque usted lo niegue y lo oculte de todo el mundo, hay cosas que solo Dios sabe y que nos avergüenzan a nosotros y de las cuales nos hemos arrepentido. Nuestro pasado delante de Dios, nuestras culpas, nuestras iniquidades, bendito sea el Señor, son causa de que nosotros muchas veces nos sintamos indignos del favor de Dios. Pero Pablo en este caso le está diciendo: yo fui blasfemo, perseguidor, injuriador, era un hombre terrible. Aquí hay alguno que haya matado al mundo y evangelio.
auténtico cristiano por ser hijo de Dios, que se haya burlado de la iglesia, de los cristianos. Tal vez hay alguien, pero te dice: yo nunca hice o nunca cometí los delitos que cometió Pablo. Él dice: doy gracias a Dios que su gracia fue más abundante. La palabra de Dios dice que cuando abundó el pecado, ¿qué ocurrió? Hermano, qué preciosa. Cuando abundó más el pecado, cuando la ira de Dios subía, cuando el juicio de Dios era inminente, cuando la humanidad merecía un castigo tremendo de parte de Dios, ¿qué ocurrió? Dios, en vez de enviar su juicio y su ira, decidió que su gracia fue mayor. Su gracia cubrió nuestras faltas. Que Dios nos bendiga. El amor de Dios cubre nuestras faltas. ¿Cuánto le damos gracias de verdad, hermano? Y logramos entender este concepto, que la gracia de Dios fue mayor que mi pecado, fue mayor que mi culpa, fue mayor que las cosas que me condenaban. Oiga, yo doy gracias a Dios que su gracia ha sido mayor, porque en estos años del Evangelio, digamos y convengamos que nuestro andar y nuestro caminar no ha sido perfecto. Le hemos fallado a Dios, lo hemos defraudado. Alabado sea Dios, que nadie diga amén, pero yo sé que es así, porque el corazón del hombre es infiel. Pero gracias damos a Dios que su gracia fue mayor, que sobreabundó su gracia sobre nuestra vida. Esto no es licencia para que pequemos deliberadamente, sino motivo para ser agradecido con Dios, para amarle, para amarlo, para glorificarlo. Pues declara la palabra que aquel que más se le perdona, más ama. Y yo creo que no hay aquí nadie que haya pecado tan poco como para que no tenga un motivo para agradecer a Dios. Si hay en esta tarde hijo agradecido aquí, levante su mano y alabe a Dios un momento. Dígale: gracias, Señor. No sé cuántas veces usted se ha detenido en su andar para decirle: gracias, Señor, que tuviste misericordia de mí. A veces nos arreglamos, nos ponemos ropa para la liturgia, para el culto, venimos por rutina, cantamos por rutina, hacemos todo de una manera mecánica. Pero cuando nos detenemos un día, un momento, cuando el corazón se enfría para decir: Señor, gracias, porque hoy también recuerdo que un día por el Calvario yo tengo paz con Dios. Un día por su muerte yo tengo paz con Dios. Un día por sus llagas yo tengo libertad en Cristo. Un día por su muerte yo tengo eterna redención para mi vida. Gracias, Señor, porque yo no era merecedor. Alguien lo dice aquí: yo no era merecedor de la gracia de Dios. Mis pecados me condenaban, me acusaban. Alguien puede decir: yo no era mejor que Saulo, pero la gracia de Dios fue mayor sobre mí. Alguien puede decir amén en esta tarde. Por eso él sigue añadiendo y dice: palabra fiel y digna, mensaje fiel y digno de ser recibido por todos. ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales declara el apóstol con tremenda sinceridad y humildad: yo soy el primero de esos pecadores. En otras palabras quiso decir: yo soy el peor, yo soy el más malo de los pecadores, yo soy el que menos merecía la gracia de Dios. Pues dice: yo le he contado parte de mi testimonio, era blasfemo, injuriador, perseguidor. Yo menos que ninguno de ustedes, mis hermanos, merecía la gracia de Dios, pero fui llamado a misericordia, fui llamado por clemencia por Dios, para mostrar a Él en el primero, en el peor de los pecadores, quiere decir su grande clemencia y misericordia, para ejemplo de los que querían de creer en Él a futuro también. Hermanos, cuando usted siente, y el pecador cuando siente que es indigno del favor y del perdón de Dios, debe recordar que Dios llamó no gente perfecta, sino imperfecta. Declara la palabra que Él vino a salvar a los pecadores. Y hacía esta analogía de acá y lo compartía con la iglesia. Aquí la palabra nos dice: y vino Jesús para salvar a algunos pecadores y a algunos justos. No dice aquí que vino el Señor a salvar a unos más pecadores y a unos menos pecadores. Declara textualmente que Cristo Jesús vino al mundo para salvar
salvar a los pecadores. Eso es a la totalidad de los pecadores. Porque alguien puede pensar, Dios me salvó porque vio algo bueno en mí. Alguien puede pensar, Dios me salvó porque yo tenía un mejor corazón que la gente que está en el mundo. Alguien puede pensar que usted era más digno que aquellos que están perdidos en el mundo en sus pecados y en los vicios y en los deleites. Alguien puede pensar, porque toda su vida ha vivido en la iglesia, en el evangelio, entonces es más merecedor que alguien en el mundo de la salvación. Pero quiero decirle que la palabra declara en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La evidencia más grande que todos somos pecadores, o sea que la naturaleza pecaminosa que nos heredó Adán está en nosotros, es que todos morimos físicamente. Y segundo, muerte espiritual, que significa separación espiritual de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros cuando eran justos, en que Él murió por nosotros y se dio por nosotros cuando aún éramos pecadores. Declara el profeta Isaías: desde la mollera a la planta de nuestros pies éramos podrida llaga. No había nada bueno en nosotros, no había nada digno de conmiseración. Dios a nosotros nos debía, hermanos, castigar severamente, pero en lugar de eso decidió tener misericordia. Su gracia fue mayor, su gracia fue más abundante que nuestro pecado, y eso nosotros debemos agradecerlo día tras día. Amados hermanos, últimamente me ha tocado predicar, como usted sabe que yo soy evangelista, yo predico la cruz, yo predico a Cristo, yo señalo a Jesús como el camino, como la salvación del mundo. Ese es mi trabajo. Pero últimamente me ha tocado compartir este mensaje con la iglesia, pues la iglesia a veces se ha olvidado de dónde venimos. A veces la iglesia se ha olvidado por qué ocupa un puesto dentro de la casa de Dios. A veces nos olvidamos por qué ocupamos un puesto dentro de la iglesia, un cargo, una responsabilidad, una honra. La gente se siente grande por ocupar un cargo, que soy oficial, que soy corista, que soy evangelista, que soy pastor, que soy ministro. La gente, hermano, se olvida que un día Dios los llamó también por misericordia. Mire el apóstol Pablo, todo el trabajo en el Señor que nos ha regalado, pero él decía: yo era indigno del amor de Dios. Yo no me siento más grande que nadie, yo soy el peor de los pecadores. Y a mí me miró el Señor en misericordia. ¿Cuántos pueden reconocer que eran pecadores? Antes de venir a Cristo, esa era nuestra identidad. No éramos justos. Óigalo bien. Parece que esto que estoy hablando ya es aprendido. Parece que todos lo entendemos, pero a veces no lo recordamos. Señor, si yo estoy aquí es por tu misericordia. Y le quiero invitar a hacer un sencillo ejercicio en esta noche. Mire a su alrededor, mire en su propia familia, solo en su propia familia. Luego mire en su comunidad, mire en su ciudad, mire en su país y mire en el mundo entero. ¿Cuántos millones y millones de personas pasan a diario alrededor suyo que están sin salvación? Y que, como Jesús dijo, muchos procurarán entrar, pero no podrán. Dele gracias a Dios que usted y yo estamos dentro. Meditemos un momento. ¿Por qué no fue otro familiar? Oiga, hermano, ¿por qué no fue otra persona? Yo veo gente que es mejor persona que yo, pero el Señor tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de usted. Por usted derramó su sangre y por ellos también, pero ellos no han respondido. En cambio usted y yo, por la gracia de Dios, hemos respondido. Tal vez éramos lo peor y lo más vil e indigno de este mundo. Dios nos dio más perdido a nosotros. Es cierto lo que dicen muchos hermanos y hermanas:
Si yo hubiese estado en el mundo todavía, si Cristo no hubiese salido a mi encuentro, tal vez estaría con depresión, tal vez me hubiese quitado la vida, tal vez estaría perdido en los vicios, en las maldiciones generacionales que han perseguido a mi familia, tal vez yo era el peor de mis familiares, pero Dios tuvo misericordia de mí. Hermano, hay que recordar lo que fuimos, hay que recordar de dónde Dios nos sacó para ser agradecidos con Dios, para que cada culto sea un culto de gratitud al Dios de la gloria. Recordar de dónde Dios me sacó. Señor, antes que yo viniera a ti, estaba en una terrible depresión. Señor, antes que yo llegara a ti, estaba sumergido en el vicio. Señor, antes que llegara a ti, mi familia estaba destruida. Señor, antes que yo viniera a ti, estaba triste, estaba angustiado, estaba solo, estaba sola. Señor, gracias que tú me salvaste. Que no se vuelvan nuestros cultos rutinarios. Óigame bien, termino con esto. Que no se vuelvan nuestros cultos rutinarios. No cantemos por cantar, no hablemos por hablar, hablemos con gratitud, cantemos con gratitud, honremos al Señor, porque Él tuvo misericordia de nosotros. No éramos mejores que nadie, éramos los peores de todos, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Yo no sé cuántos se ponen en el listado. Vamos a ser bien breve esta noche porque el mensaje ha sido claro. Vamos a hacer en este listado donde el apóstol Pablo dice que él es el primero de los pecadores. ¿Quién se apunta como el segundo? A ver, una mano, dos manos, tres manos, cuatro manos, cinco manos. Y tal vez usted no se siente tan pecador. A lo mejor dice: yo no hice pecados tan grandes, pero entiende que sí estaba perdido. Y si que Jesús no hubiese venido para salvarle, usted iba rumbo a la condenación. Yo era reo de condenación, era digno de las penas del infierno. Aleluya. Pero hoy puedo alabar a Dios. Hoy tengo la dicha de ser hijo de Dios. Y aunque el mundo me desprecie, yo sé que estoy amado por Dios, que sabe que es amado por Dios. Y eso es motivo de darle gracias al Señor, de venir aquí, de esforzarse en la gracia. Mis amados, Cristo viene pronto. Esperémosle con amor, amémosle con pasión, que nada nos apague el fuego, que nada nos robe el amor que sentimos por Él. No se olvide, yo quiero recordarle ese día. Tal vez han pasado 20 años. No sé, mi hermana, cuánto han pasado de que usted le entregó su vida a Cristo. Más o menos. Yo quiero llevarlo a usted, y para usted ese día sea como el día de ayer, y que usted recuerde cómo estaba cuando Él llegó a su vida, cuán opaca estaba su vida, cuán angustiada estaba su vida, cómo está hoy. Y alguien dijo esto: debemos servir a Dios como si lo hubiésemos recibido ayer, y como si Él viniera mañana. ¿Cuántos están aquí para alabar a Dios? Como si el Señor nos salvó ayer y como si regresa mañana. ¿Cuántos quieren alabar a Dios en esta noche, en este lugar todavía? Pero primero le vamos a dar gracias por esta salvación tan grande que nosotros no merecíamos. Póngase de pie, por favor. Aleluya.